Vivimos con ansia, dolor, vacíos, angustiados, desolados, decepcionados. Nos abandonamos, nos retiramos, nos dividimos, perdemos la fe. ¿Cuál es el camino? Tenemos hambre y sed de Dios. Jesucristo es el único camino, el único Salvador, la única vida, la única verdad. Consolidemos nuestra fe con Monseñor Felipe Arizmendi. En este programa conozcamos más a fondo los cimientos de nuestra fe católica. Consolidemos nuestra fe. Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto el regresar a este espacio con ustedes después de 3 sábados en que estuve ausente, 2 sábados por vacaciones y otro por estar en un curso para obispos en Monterrey. Desde aquí le doy un agradecimiento cordial a Monseñor Enrique Díaz, que me hizo favor de suplirme de una manera tan competente. Muchas gracias, Monseñor Enrique. Y les saludo a todos los que nos hacen favor de seguirnos, tanto a quien en forma personal lo hace, como a los grupos que se organizaron y las familias que se unieron para seguir este programa. También les mando un saludo afectuoso a quienes nos siguen desde las emisoras católicas de Comitán, la de Trinitaria, que está por cumplir ya 3 años de salir al aire, y la de Comalapa. A todos los que por allá llegue nuestro saludo y nuestro mensaje. También saludo a la hermana Cristina Galaviz, que nos hace favor de acompañarnos esta tarde. Bienvenida, hermana. Gracias, señor obispo, muchas gracias. ¿Cómo empezaron el curso en el Colegio Tepeyac? Pues bien, gracias a Dios, vamos a continuar la educación con los niños y empezamos con muchas ganas de seguir. ¿A usted qué le toca? ¿Qué grado atiende? No, estoy en administración. Ah, en la administración le toca todo. Sí, pues, estar mirando que todo funcione bien para dar un mejor servicio. ¿Y para cuándo empiezan la preparatoria? Ya nada más que tengamos dinero para construir un edificio. Ah, bueno, esperamos que sí, hermanas, porque ya no caben aquí en el Colegio Tepeyac, ya afortunadamente. No. Sí, gracias a Dios que nos ha beneficiado con muchos niños a quienes podemos hablar de la palabra de Dios, claro, que es lo más interesante de nuestro particular forma de trabajar ahí. Es encomiable, es laudable el trabajo de las hermanas que atienden la educación, tratando que la educación sea integral, no solamente científica, académica, humana, sino también integral desde la palabra de Dios. Que Dios les bendiga en su trabajo, que es un apostolado, una pastoral extraordinaria. Dios les bendiga, hermano. Gracias, Señor, gracias. Dios se lo caiga. Pues muy bien, con Monseñor Enrique estuvieron viendo hace 8 días el tema tan importante de por qué nosotros cambiamos el sábado al domingo, si en la Biblia se habla tanto del sábado. Bueno, pues porque aconteció un evento fundamental, que fue la resurrección de Jesucristo, y a partir de ahí todo cambió. Quien se queda con el sábado es como si Jesucristo no hubiera resucitado. Quien se queda con el sábado es quedarse en el Antiguo Testamento. Quien se queda con el sábado es seguir más bien lo que es propio del pueblo de Israel, el pueblo judío. Y los domingos anteriores, obviamente con Monseñor Enrique se estuvo viendo lo de por qué hay tantas interpretaciones de la Biblia, cuál es el criterio para que nosotros tengamos una interpretación única en toda la Iglesia Católica de la palabra de Dios. Pues hoy vamos a seguir con los temas, y hoy, si ustedes ven su folleto en la página 29, vamos con el tema número 5 del folletito, que se llama Consolidemos nuestra fe. En la página 29, quienes lo tengan, vamos a seguirlo. Quienes no lo tengan, recuerden que es fácil adquirirlo o aquí en la emisora, o lo pueden pedir por medio de sus parroquias. Se había agotado, pero ya me mandaron más de 5,000 nuevos que mandamos imprimir. Su costo es mínimo de 10 pesos. No es que estemos haciendo negocio, es apenas la recuperación de lo que cuesta.
Y vamos a iniciar con un canto que ahí se nos sugiere, es un canto muy común, muy conocido, es el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Primero lo vamos a cantar y después lo vamos a recitar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Qué salmo tan bonito, ¿eh? El Señor es mi pastor. El pastor de pastores es el Señor. Él es quien nos guía. Y cuando vamos a hablar del Papa, no es que el Papa ocupe el lugar de Jesucristo, no, nada. El Papa es pastor universal siguiendo el trabajo de Jesús para que todos nos acerquemos a Jesús, no para suplantar a Jesús. Lo entonamos nuevamente. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Este mismo canto lo decimos en forma recitada. Si tienen ustedes su Biblia, vean el Salmo número 23, lo vamos a ir diciendo alternando entre la hermana Cristina y un servidor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que así sea, que el Señor sea siempre nuestro pastor. Vamos pues a reflexionar sobre el tema quinto de nuestro folleto, que tiene como título El primado de Pedro y de sus sucesores. Está en la página 29 del folleto Consolidemos Nuestra Fe. El primado de Pedro. ¿Qué significa primado? Que es el primero entre los dos, el primero en la iglesia, quien preside la iglesia. Vamos a ver por qué. No es como algo que los papas se hayan atribuido a sí mismos, o es voluntad de Jesús que así sea. Es lo que vamos a tratar de encontrar en la palabra de Dios. Entonces, el primado de Pedro y de los sucesores de Pedro. Pedro obviamente no podía ser inmortal, tendría que morir. Y la iglesia de Jesús tiene que llegar hasta el fin de todos los tiempos. Imposible que Pedro lo hiciera, pues él tenía que morir. Por eso vamos a ver, la voluntad de Jesús es de que alguien siga el trabajo que Jesús le confió al mismo Pedro. La hermana Cristi nos va a leer la introducción que tenemos ahí en el folleto y que luego comentaremos. Uno de los puntos que a los católicos nos ayuda mucho para conservarnos unidos entre nosotros y para ser fieles a lo que Jesús quiso para su iglesia, es que gozamos del don de la sucesión ininterrumpida de Pedro, a quien Jesús puso como su vicario, su representante personal en la tierra. Por no aceptar al Papa como legítimo sucesor de Pedro, por voluntad explícita de Jesús, las denominaciones protestantes se subdividen más y más, porque cada quien quiere ser cabeza y se sienten con autoridad para explicar la palabra de Dios. Cada líder que se imagina que el Espíritu Santo le ha iluminado, funda una nueva iglesia. Estas mismas divisiones entre ellos son señal de que no es el Espíritu quien les ha hablado, pues el Espíritu no puede promover la división. ¿Cómo demostramos que el Papa es legítimo sucesor de Pedro y por tanto vicario de Cristo? ¿Por qué los católicos debemos estar en comunión con el Papa y obedecer sus decisiones? Es una introducción del por qué vamos a tratar este tema. Hay una diferencia enorme. La Iglesia católica, la palabra así tal cual no está en la Biblia,
pero sí está lo que contiene. Katá o los, que significa por toda la humanidad, está en la Biblia, tanto en Marcos 16 como en Mateo 28, en Hechos, etc. Entonces la catolicidad es la universalidad. Pero ¿qué es lo que nos hace que donde quiera que estemos tenemos la misma fe, los mismos sacramentos? Pues lo que Jesucristo quiso y dejó a su iglesia, alguien que hiciera sus veces. Por eso lo llamamos el vicario de Cristo, vicario, el que hace las veces de otra persona. Entonces el Papa es el representante personal de Jesucristo en la tierra, no es Dios, no es Jesucristo, no, él es un ser humano como todos, pero Jesucristo quiso que un ser humano, pecador, frágil como Pedro, ocupara su lugar. Y repito que las denominaciones no católicas se subdividen cada día más y más. ¿Por qué? Porque les falta este principio de unidad universal. Cada cual hace surgir una nueva iglesia, hay líderes realmente muy eficaces y que se separan de la iglesia porque no están de acuerdo con los líderes y ellos quieren ser líderes y forman una nueva denominación. Nosotros los respetamos, cada cual busca a Dios de distintas maneras por diferentes caminos, pero no puede ser el Espíritu quien suscite divisiones. El Espíritu es de unidad y la iglesia es una sola iglesia. Jesús dijo, mi iglesia, no mis iglesias. Pero repito, ¿en base a qué nosotros afirmamos que el Papa es legítimo sucesor de Pedro y por tanto que el Papa es vicario de Cristo? Bueno, vamos a empezar con una cita bíblica que va a hacer favor la hermana de leer, que nos va a introducir en el tema. Encontramos esta cita en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 15 al 19. Repito, Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 15 al 19. Si tienen su Biblia, conviene que la estén leyendo para que vean que vamos a compartir un texto que está en la Sagrada Escritura. Juan 21, del 15 al 19. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: Apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: Apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: Apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: Sígueme. Qué texto tan bello, ¿eh? Estamos ya en época de la resurrección, ya resucitó Jesús. Se encuentra con sus discípulos, con los apóstoles, en el lago de Tiberíades. Y le hace esa pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? 3 veces, como para borrar la herida de las 3 negaciones. Y Pedro, con toda humildad, dice: Señor, tú bien sabes que te quiero. Pero aquí lo importante es que Jesús le dice: apacienta, pastorea mis ovejas. Es decir, son mis ovejas, las ovejas de Jesús, las ovejas de Dios. Pero ¿quién las pastorea? Jesús es el buen pastor, capítulo 10 de San Juan. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. Pero aquí la misma tarea de Jesús la confía a Pedro: apacienta, pastorea mis ovejas. Más claro no puede estar. ¿Qué significa esto? Es decir, que lo que Jesús hacía, el trabajo de Jesús, el servicio de Jesús, de ser el buen pastor, de apacentar las ovejas, que son de Dios, no son nuestras.
Jesús lo confía a Pedro: apacienta mis ovejas. En sintonía con este bello pasaje, la hermana nos va a ayudar con una oración. Gracias, Padre, por habernos enviado a Jesús a fundar una iglesia, en donde nosotros, guiados y por el Papa, en esta iglesia, sigamos los caminos de la verdad, sigamos los caminos que conducen hacia ti y nos ayuden para caminar juntos como hermanos a la casa del mismo Padre. Te pedimos también, Padre Dios, por Jesucristo, tu Hijo, por la gracia y fuerza del Espíritu Santo, que bendigas al Papa, que lo ilumines, que lo fortalezcas. Lo necesitamos. Cuídalo, protégelo, pero también a nosotros danos un espíritu dócil, abierto, de fe, para que estemos pendientes de lo que tú por medio de él nos quieres decir. Vamos ahora a continuar con la exposición que tenemos desarrollada en el folletito. Entonces la hermana Cristi va a hacer la lectura del párrafo letra A de nuestro folleto. Recuerden que estamos ahorita ya en la página 30, de los que tengan el folletito, ahí donde está número 5, exposición, letra A. Nuestra fe está centrada en Cristo. Él es el único Salvador, Redentor y Mediador. Sin embargo, Él quiso dejar a Pedro en su lugar para que hiciera sus veces y lo representara como su vicario en la tierra. Sí, son textos que están cimentados en la palabra de Dios. Vamos a escuchar lo que dice San Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, en que nuestra fe está centrada en Cristo. Nuestra fe no puede tener otro cimiento ni otro objetivo más que Cristo Jesús. El único Salvador, el único Redentor, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y el Papa, repito, no suplanta, no quita el lugar a Jesucristo. Cuando el Papa Juan Pablo II venía a México y al final, ya al despedirse y a tantas aclamaciones, quédate, no te vayas, él decía: el Papa se va, pero Jesucristo se queda, y eso es lo importante. Escuchemos esta cita de 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Vean qué frase tan importante. ¿La puedes repetir, hermana, nuevamente? Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Es bien interesante esto que nos dice San Pablo y nunca vamos a negarlo, al contrario, lo sostenemos. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. ¿Qué significa mediador? El que está en medio de dos, o personas, o grupos, o instancias. Un mediador, por ejemplo, que se están peleando dos vecinos, alguien que hace las veces, las paces entre los dos. Bueno, Jesucristo es el único mediador porque Él es Dios y es hombre. Entonces, Él, por medio de Él, como ser humano, llegamos a lo divino. Entonces, el único mediador es Él. Cuando hablamos del Papa, repito, no es para quitarle a Jesús la centralidad. Nuestra fe está totalmente centrada. Pero vamos ahora a algunas otras citas en que vemos cómo Jesús precisamente a Pedro le deja su lugar para que haga sus veces y lo represente como su vicario en la tierra. Vayamos a Mateo capítulo 10, versículo 2. Mateo capítulo 10, versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan. Bien, aquí obviamente todavía no está explícito el deseo de Jesús de que Pedro ocupe su lugar. Sin embargo, vean cómo ya se va delimitando, se va configurando esta primacía, este primado de Pedro. ¿Qué dice el texto? Repito, Mateo 10, capítulo
Mateo capítulo 10, versículo 2. Antes el versículo 1 decía: llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y dolencia. Y sigue el versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son: primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, etcétera, etcétera. Está la lista completa. Entonces, vean cómo ya la Biblia le da a Pedro el primer lugar. Lo dice claramente. Primero, Simón, llamado Pedro. El nombre de Pedro lo puso Jesús. Jesús le cambió el nombre a Simón. Algunos me han preguntado que por qué el Papa cambia de nombre. Bueno, no es obligatorio, lo hacen algunos, porque quieren en el nombre inspirarse. Por ejemplo, el Papa Benedicto XVI se inspiró en el Papa Benedicto XV, que le tocaron épocas muy difíciles de guerras y de conflictos, pero que construyó la paz. Entonces el Papa Benedicto quiere seguir ese camino también, y de San Benito. Pues cada quien escoge un lugar que es simbólico. Pedro es un nombre simbólico que significa piedra. ¿Por qué? Porque Jesús quería construir sobre Pedro su iglesia. La piedra fundamental es Jesús. Entonces el primero es Pedro. Cuando hablamos del primado del Papa, aquí está uno de los cimientos. Entonces los nombres de los 12 apóstoles son: primero, Simón, llamado Pedro. Sigamos adelante, otra cita. Lucas capítulo 22, versículo 32. Lucas capítulo 22, versículo 32. Repito, si tienen su Biblia, pues tómenla para que vayamos todos siguiendo la explicación que tratamos de dar. Lucas 22, versículo 32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Son palabras de Jesús que le da a Pedro en la última cena. Ahí, pues, el versículo anterior, Jesús le dice a Pedro: mira, Simón, Simón, Satanás ha pedido permiso para cribarte a ustedes como al trigo. Es decir, vienen tentaciones muy duras, momentos muy difíciles. Pero dice versículo 32, 22-32, yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. En primer lugar, la oración personal por Pedro. Si la fe de Pedro es fundamental, he rogado por ti. Ruega por todos, pero principalmente por Pedro, para que tu fe no desfallezca. Y dice: y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Hayas vuelto de dónde? Pues de la traición, de correrle, de dejar, de abandonar a Jesús. Pues cuando vuelvas, te vas a arrepentir, como vimos en Juan capítulo 21, y dice: y tú confirma a tus hermanos. ¿Qué es confirmar? Hacer firmes a los demás en la fe. Es decir, que tu fe no desfallezca, pero que tú confirmes a los demás en esta fe. Entonces, ¿cuál es la tarea del Papa? La tarea del Papa no es encabezar una organización social o política, es anunciar la fe en Jesucristo, proclamar la fe en Jesucristo. El Papa Benedicto XVI nos ha convocado para que a partir del 11 de octubre empecemos un año de la fe, con motivo de que se cumplen 50 años del inicio del Concilio Vaticano II y 20 años de que se publicó el Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo para los adultos. Entonces el Papa nos ha llamado y nos ha convocado a un año de la fe. Lo que al Papa más le importa es que nuestra fe se fortalezca, porque en algunos lugares se está desvaneciendo, hay crisis de fe o hay ignorancia sobre la fe. Entonces el Papa nos está convocando a eso, y aquí en la diócesis estamos ya teniendo algunas actividades que estamos proclamando con ese fin. Entonces, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Hace rato leímos ya el capítulo 21 de Juan, pero lo volvemos a leer porque es bien interesante. Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17. Hace rato leímos del 15 al 19, leamos ahora solamente del 15 al 17 del capítulo 21 de San Juan. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús:
apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Vean cómo la condición fundamental para seguir haciendo lo que le compete a Jesús es el amor a Jesús. La pregunta única que le hace no es: Pedro, ¿te arrepientes? No le dice: Pedro, ¿ya me conoces bien? Pedro, ¿ya estudiaste? Pedro, ¿sabes mucho? Pedro, no, lo único que le pregunta es: ¿me amas? ¿Más que estos? ¿Me amas? El servicio del Papa es amar a Jesús en primer lugar y ayudarnos a que lo amemos todos nosotros. Si ustedes se acuerdan, el Papa Juan Pablo II, desde que inició su ministerio, y lo mismo ha hecho el Papa Benedicto XVI, es invitarnos a estar cerca de Jesús, a amar a Jesús, a seguir a Jesús. Entonces la tarea del Papa no es, reitero, quitar a Jesús del medio y ponerse Él. No, nunca. Al contrario, es llevarnos a Jesús, acercarnos a Jesús, atraernos hacia Jesús. Que Dios nos ayude mucho para que efectivamente el servicio del Papa sea ese, que nos lleve a Jesús, nos atraiga a Jesús. Vamos a seguir leyendo lo que tenemos en nuestro folleto, que nos va a ir entrando más en el tema. Es el folleto, recuerden, estamos en la página 30, es el folleto que tenemos, y vamos con la letra número B. Fue voluntad divina del mismo Cristo, quien es el fundador de la Iglesia, que Pedro quede en su lugar, no para quitar a Cristo, sino para llevar a todos hacia Él. Jesús pone a Pedro en su lugar como piedra sobre la que quiso y quiere construir su Iglesia. Esta piedra debe ser permanente y no acabarse cuando Pedro muera, pues la Iglesia debe durar siempre. Por ello, los sucesores de Pedro en Roma tienen la misma misión, la misma tarea o responsabilidad de confirmar en la fe a los hermanos. El lugar que ocupa el Papa en la Iglesia es por voluntad del mismo Cristo, y esto nadie lo puede cambiar, pues formaría otra Iglesia distinta a la de Jesús. Es decir, vamos a cimentar ahora en uno de los textos básicos, Mateo capítulo 16, versículos 13 al 19, lo que estamos afirmando. Es decir, no el Papa se ha abrogado un derecho que no tiene, no es el Papa alguien que usurpe, que le quite a Jesús su lugar, no, al contrario, es voluntad explícita de Jesús. Vamos a escuchar esta cita tan importante, Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 19. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Les dice él: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Qué palabra tan profunda. Entonces Jesús empieza preguntando: ¿qué dice la gente? ¿Quién soy? Y le dan varias versiones.
Pero lo importante es lo que dice Pedro, porque Jesús les pregunta, bueno, ¿y para ustedes quién soy? Y es Pedro quien habla. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Otra vez, la fe en Cristo es la base, lo fundamental. Si Pedro no hubiera dicho nada o tuviera sus dudas, obviamente Jesús no le confía a Pedro. Pero lo que Jesús mismo le dice, mira Pedro, eso que estás diciendo te lo ha revelado mi Padre. No es porque tú, por tu inteligencia, lo hayas descubierto, sino mi Padre te lo ha dicho. Y aquí viene lo fundamental, versículo 18. Yo te digo que tú eres Pedro, si le cambia el nombre, Simón. Antes le había llamado Simón Pedro. Y sobre esta piedra, Pedro, edificaré mi iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuándo la edificará? Pues cuando Jesús termina su trabajo aquí en la tierra, que es en la ascensión, y después la venida de Pentecostés. Allí es donde se empieza a manifestar la iglesia. Voy a edificar, dice, sobre ti mi iglesia. Mi iglesia, repito, no dice mis iglesias. Mi iglesia, por tanto, la voluntad de Jesús es que su iglesia sea una. Que haya hoy tantas iglesias o denominaciones eclesiales, pues es una cosa que Jesús no acepta. Y por eso estamos luchando el que nos unamos más con hermanos de otras religiones, que ya no peleemos tanto, que reconozcamos pues realmente la voluntad de Jesús. La voluntad de Jesús es muy clara y muy explícita en este texto de Mateo capítulo 16. Edificaré mi iglesia. Y dice, y las puertas del infierno no podrán contra ella. Es decir, aunque en la historia de los papas ha habido papas que se han portado muy mal, la historia lo dice, sin embargo la iglesia sigue. ¿Por qué? Porque es la iglesia de Jesús. No dice tu iglesia, Pedro, sino mi iglesia, la iglesia de Jesús. Y es Él quien la cuida. En la iglesia podemos tener, repito, papas a veces no tan capaces como los que hemos tenido en los últimos siglos. En la Edad Media hubo papas con conductas muy negativas, pero la iglesia siguió. Y cuando terminó Juan Pablo II, la iglesia sigue. ¿Por qué? Porque se elige a alguien para que continúe el trabajo del Papa. Entonces, el Papa Benedicto, ¿cuánto tiempo durará? Pues solo Dios. Pero seguirá la iglesia, donde quiera que estemos. Dice, las fuerzas del mal no podrán contra él. A veces querrían acabar con la iglesia. Hay muchos emperadores de los primeros siglos que querían acabar con la iglesia, no pudieron. Después, en tiempos de Hitler, de Mussolini, etcétera, aquí en México también, cuando fue la persecución religiosa de 1926 a 1929, que está fielmente reflejada en esa película La Cristiada, que cuando puedan véanla, es bien interesante. De 1926 a 1929, Plutarco Elías Calles quiso acabar con la iglesia hasta desconocerla, pero no, ya pasó Calles, ya pasaron Cárdenas, pasaron todos ellos, y la iglesia sigue. ¿Por qué? Porque es la iglesia de Jesús, es Jesús quien la sostiene. Y vean este versículo número 19, que es pues de una dimensión muy trascendente. Te daré las llaves del reino de los cielos. No es las llaves de Roma, no es las llaves de una casa, del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Qué palabras tan profundas. Es decir, le da una autoridad que Dios mismo reconoce. Si lo que tú hagas, Pedro, yo lo sostengo en el cielo. Si tú desatas, si quitas algo, tú autorizas algo, yo lo reconozco. ¿A qué otro apóstol le dio tanta facultad como esto? No, pues no, es el primero, al primero y al único. Y los demás, en la medida que tienen esta autoridad, es por participación de Jesús. Si hay cosas que son personales para Pedro y otras que son comunes para los demás apóstoles. A los demás apóstoles también les da la facultad de presidir su iglesia y de perdonar los pecados. Pero esta dimensión tan grande de Pedro es exclusiva del Papa. Por eso nosotros les reconocemos al Papa la suma autoridad. Podemos nosotros a veces discutir o pelear, pero la última palabra la tiene el Papa, porque así lo quiso Jesús. Si yo como obispo a veces
pues quiero hacer una cosa que no está en las normas de la iglesia, tengo que pedir permiso al Papa. Voy a poner un ejemplo. Hay diáconos casados que quedaron viudos y no se pueden volver a casar. Para que puedan volverse a casar, yo debo pedir permiso al Papa, y es el Papa quien les puede dar permiso o no de casarse. Ya ha pasado aquí. Algunos diáconos casados por allá por Bachajón, que todavía tenían niños chiquitos, entonces el Papa les dio permiso de que se volvieran a casar con otra persona, pero fue decisión del Papa, no cualquiera puede decidir. Otro ejemplo, están en Roma ya las traducciones al Tzotzil y al Celtal de la misa y de los sacramentos. Es el Papa quien tiene que dar la última palabra para ver si nuestras traducciones son correctas o no. Entonces es que el Papa tiene suma autoridad, se la reconocemos. A nosotros los obispos, ¿quién nos dice que vayamos de una parte a otra? Es el Papa. Cuando a mí me mandaron a Tapachula, fue el representante del Papa en México quien me dijo que el Papa me pedía venir a Tapachula. Cuando me pidieron que dejara Tapachula y me viera a San Cristóbal, fue el Papa directamente. Y me pidieron que fuera a hablar a Roma personalmente con él, me lo acuerdo mucho. Un 18 de marzo del año 2000, el Papa Juan Pablo II me preguntó si yo estaba disponible para venir a San Cristóbal. Entonces es el Papa quien tiene la última palabra. No es aquí una democracia que lo que la mayoría diga, no, hay cosas que solamente el Papa puede decidir. Bien, es muy importante lo que estamos reflexionando, y pues no solamente este programa lo hace el obispo, lo hacemos entre todos. Por eso les pongo dos preguntas para que entre todos sigamos reflexionando. Primera pregunta: ¿por qué es importante el Papa para los católicos? Algunos dirán, no, pues ya usted ya lo dijo. No, aquí no vale lo que yo diga, sino también ustedes nos ayuden a profundizar en el tema. Primera pregunta pues, ¿por qué es importante el Papa para los católicos? ¿Por qué para los católicos? Porque somos quienes lo aceptamos. Ahí puede haber católicos ortodoxos también. Hay otros que no son católicos y no lo aceptan, de lo que se pierden, de veras. Segunda pregunta: ¿por qué Jesucristo quiso dejar en su lugar a seres humanos limitados y pecadores? Esta es una pregunta más complicada. ¿Por qué Jesucristo quiso dejar en su lugar a seres humanos limitados y pecadores? Porque sí, pues el Papa y como cualquiera somos limitados, somos frágiles y pecadores. ¿Por qué no dejó ángeles? Hubiera sido más fácil, ¿no? Pero no, dejó a seres humanos. ¿Por qué lo hizo Jesús? Entonces la pregunta es: ¿por qué Jesucristo quiso dejar en su lugar a seres humanos limitados y pecadores? Primera pregunta pues, ¿por qué es importante el Papa para los católicos? Segunda, ¿por qué Jesucristo quiso dejar en su lugar a seres humanos limitados y pecadores? A trabajar en los grupos, en las familias o en forma personal, manden sus respuestas en mensajes de texto, recuerden, al celular de esta emisora, clave 967-101-2955, 101-2955. Y quienes nos siguen por internet, recuerden al correo electrónico radiotepeyac@live.com.mx. Si no tienen forma de enviar mensaje de texto por celular, puede hablar por teléfono aquí y Angelito estará aquí al pendiente, el mismo teléfono 967-101-2955. También pueden mandar su opinión al chat de la emisora www.radiotepeyac.com. Sus comentarios y sus respuestas son muy importantes, así todos nos ayudamos a consolidar nuestra fe. Trabajemos pues y reflexionemos durante 10 minutos. Monseñor Felipe Arizmendi está al micrófono. Consolidemos nuestra fe. Regresamos.
Monseñor Felipe Arizmendi está de nuevo con nosotros para que juntos conozcamos más a fondo los cimientos de nuestra fe católica. Consolidemos nuestra fe. Muchas gracias por las primeras respuestas que nos están haciendo favor de enviarnos. Aquí la Madre Cristi va a irlas leyendo algunas y las comentaré oportunamente. Anónimo. No solo los papas han sido muy malos, también hay obispos, pero no todos. Hay algunos que cumplen el mandato de Jesús. Eso es cierto. Si pasó con Pedro, pues con nosotros, imagínense. Como dice aquí esta persona, no dio su nombre, está bien, se respeta. Dice, no solo los papas han sido malos, pero no diga los papas, no, algunos papas. No dijimos todos los apóstoles, no, Pedro, Judas sí, Juan no falló en ese sentido. Entonces no podemos generalizar, que digan todos los papas han sido malos, por favor. Lo mismo dice, también hay obispos que son malos, pues sí lo sabemos, somos limitados, y sin embargo la diócesis sigue, la iglesia sigue. Unos que cumplen muy bien su mandato, pueden ser unos, pueden ser otros, pero aquí lo importante es seguir el mandato de Jesús. De mi parte, yo les pido que me ayuden para que yo sea un buen colaborador de Jesús. Yo no estoy queriendo implantar mi poderío para nada, sino que todos conozcan a Jesús. Por ejemplo, este programa tiene esa finalidad, de que conozcamos todos a Jesús. Entonces, gracias por esa respuesta. La familia Aguilar dice, es importante el Papa porque es el sucesor de San Pedro. En efecto, es decir, repito, Pedro falleció, pero la iglesia de Jesús no se iba a acabar. Y por eso, a través de la historia se fueron buscando mecanismos para designar al sucesor de Pedro. En este caso son los cardenales. Aquellos que tengan menos de 80 años son convocados y entre todos ellos van viendo quién es la persona más idónea para esta altísima responsabilidad. Es muy común que los propuestos se nieguen porque la cruz es pesada, pero pues es una cruz, no es tanto un honor, un privilegio, no es con el fin de enriquecerse, sino de servir y ser fieles a Jesús. Y por eso no cualquiera acepta fácilmente, porque hay que seguir el camino que Jesús le confió a Pedro. Nos dice Zagales, buen pastor, porque el Papa es el vicario de Cristo, es el puente que nos guía como buen pastor de esta iglesia, como una madre con sus hijos. En efecto, repito, vicario que significa el que hace las veces, pero aquí dicen muy bien los Zagales de buen pastor, que el Papa es como un puente que une, lo mismo que Jesús. Jesús es mediador, es pontífice, y pontífice es quien hace de puente. Entonces lo mismo el Papa, igual que un obispo, igual que un sacerdote, es como un puente para que la vida de Dios llegue a la comunidad, para que las necesidades y problemas de la comunidad se presenten ante Dios. Igualmente, ¿quién da la vida? Pues los papás. Los papás son como el puente, el medio por el cual Dios da la vida. Pero quien da la vida fundamentalmente es Dios. La familia Jiménez dice, porque es el sucesor de Pedro, a quien Jesús dejó encargada la iglesia, para que estemos firmes en nuestra fe y seamos una sola iglesia, y también para tomar las mejores decisiones. Gracias a la familia Jiménez. Efectivamente, Jesús dejó encargada su iglesia a Pedro. Y la finalidad, como explicábamos, es para que estemos firmes en nuestra fe y seamos una sola iglesia. Es decir, todos nosotros en el mundo, más de 1,000 millones de católicos, estamos unidos, somos una sola iglesia. Pero la unidad viene por medio del Papa para que todos nos acerquemos a Jesucristo. Y dice para que se tomen las mejores decisiones. De momento parece que hay un problema técnico y no están llegando algunos de sus mensajes de ustedes. Esperamos que se recupere bien la señal porque hay alguna interferencia. Vamos a seguir con el tema, pero mientras síganos enviando sus respuestas. Y estas llegarán, y si por algún motivo, cuestión técnica, no llegan hoy, llegarán dentro de la semana y dentro de 8 días las tomaremos muy en cuenta. Vamos pues a continuar con el tema. Recuerden que estamos
con el folleto y vamos ahora a continuar con la página 30, párrafo C, que nos va a hacer favor de leer la hermana Cristi. En Hechos y en las cartas de San Pablo vemos comprobado el lugar que Pedro ocupa en la iglesia. Pedro es siempre el que ocupa el primer lugar, sobre todo cuando deben tomarse decisiones. San Pablo, a pesar de que había recibido la revelación directamente de Jesucristo, sube a Jerusalén para visitar a Pedro y exponer su predicación, para comprobar si no estaba en un error. El mismo Pablo respeta y obedece a Pedro. Entonces veamos la práctica de la iglesia primitiva. ¿Dónde la vamos a encontrar? Pues en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de los apóstoles. Vamos a ir repasando algunas citas interesantes para que veamos el lugar tan importante que, guiados por el Espíritu Santo, le dan los primeros cristianos y le dan también los demás apóstoles. Si no es una cosa que Pedro asuma por su propia iniciativa, que esté peleando su lugar, no, para nada, sino más bien los demás le reconocen el lugar que Jesús mismo le confió. Vamos a una primera cita en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14, que dice: Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó la voz y les dijo: Judíos y todos los que viven en Jerusalén, que les quede esto bien claro y presten atención a mis palabras. Es cuando la gente estaba pensando que los que habían recibido el Espíritu Santo estaban bolos, y Pedro dice, no están bolos. Pero dice, Pedro, presentándose con los 11, levantó su voz y empezó a hablar con toda autoridad. Entonces vemos cómo desde Hechos de los Apóstoles, es apenas el capítulo 2, es el versículo 14, pues apenas acaba de pasar Pentecostés. Pentecostés está narrado en el capítulo 2, el inicio, y luego Pedro ya ocupa el primer lugar, ya no huye, ya no corre, sino va a ocupar el lugar que Jesús mismo le dijo. Y veámoslo más adelante en el mismo Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 37 al 38. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: Conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Hasta ahí. Si ustedes se fijan, vemos cómo se resalta la figura de Pedro. Dice, versículo 37, al oír esto, es la predicación de Pedro, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles. Es decir, no se refieren solamente a los demás, ni solo a Pedro, Pedro con los 12, pero él preside. Si no es a Pedro solito, sino Pedro y a los otros. Pero Pedro es el que levanta la voz. Pedro contestó, versículo 38, conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién habla? ¿Quién toma la palabra? Es Pedro. Pedro es quien lleva, digamos, la batuta de la iglesia. Entonces, la misma palabra de Dios lo está diciendo, no estamos inventando nosotros. No es que el Papa se quiera abrogar una facultad que no tenga, no. La misma iglesia se lo reconoce. Sigamos todavía con Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 11 y 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 11 y 12. Como él no soltaba a Pedro y a Juan, todo el pueblo, presa de estupor, corrió hacia ellos al pórtico llamado de Salomón. Pedro, al ver esto, se dirigió al pueblo: Israelitas, ¿por qué se admiran de esto? ¿O por qué nos miran fijamente, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? Es el capítulo 3 donde nos habla de la curación de un tullido.
Y es tullido, y fue precisamente por la palabra de Pedro que Pedro y Juan iban al templo. Y es Pedro quien toma la palabra. No tengo oro ni plata, lo que tengo te lo doy, en nombre de Jesucristo Nazareno, levántate. Y así sucedió. Entonces toda la gente pensaba que era Pedro. No. Y él les dice, no, yo no soy el que ha hecho este milagro, es Jesucristo. Es Jesucristo. Si Pedro no le quita el lugar a Jesucristo, reconoce que el milagro es por Jesucristo. Dice, en el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Levántate y camina. Les dice, nosotros no somos los que tenemos un poder. Dice versículo 32. ¿Por qué se admiran de esto? ¿Por qué nos miran fijamente como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho caminar a este? Dice, no, es por Jesucristo. Entonces Pedro no le quita su lugar a Jesucristo, le da su lugar a Jesucristo. Pero también Jesucristo reconoce la autoridad de Pedro, lo confirma con estos milagros que están haciendo. Continuemos en mismos Hechos, capítulo 4, versículos del 8 al 12. Capítulo 4, versículos del 8 al 12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que con motivo de una obra buena realizada en un enfermo, se nos interroga hoy por quién ha sido este curado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que ha sido curado por el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre, y no por ningún otro, se presenta este aquí sano delante de ustedes, el que es la piedra que ustedes los constructores han despreciado y que se ha convertido en piedra angular. Así es. Es decir, cuando les cuestionan a Pedro y a Juan por qué hicieron eso, dicen, pues no fue por nosotros. Les preguntan, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho ustedes esto? Y Pedro responde, versículo 6, estamos leyendo desde el versículo 8 al 12, pero un poquito antes, Pedro les dice, no, pues nosotros no fuimos. Dice, todo es en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Y ahí predica Jesucristo. Él es la piedra que ustedes los constructores han despreciado. ¿Quién es la piedra? Jesús. Pero Jesús deja en su lugar a Pedro, piedra, para que ocupe su lugar. Entonces Pedro ocupa un lugar bien importante, pero él no le quita nunca el lugar a Jesucristo. Entonces el Papa no le quita el lugar a Jesucristo, sino más bien para que todos sigamos fielmente a Jesucristo. Vean otras citas todavía. Capítulo 5 de Hechos, versículos 29 al 32. Capítulo 5, versículos 29 al 32. Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole de un madero. A éste le han exaltado Dios con su diestra como jefe y salvador, para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Y nosotros somos testigos de estos hechos, y también el Espíritu que ha dado a los que le obedecen. Es el momento en que el Sanedrín, es decir, el consejo de los judíos, les dice, ya no hablen más en nombre de Jesucristo. Y la respuesta es de Pedro. Dice, Pedro y los demás apóstoles contestaron. Si no es solo Pedro, Pedro está con nosotros, pero ocupa el primer lugar. ¿Qué contesta Pedro? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Más adelante habla de Jesucristo y termina diciendo, somos nosotros testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo. Entonces Pedro, quien da una palabra autorizada, él junto con nosotros. Repito, el Papa no está solito. El Papa con frecuencia consulta a los obispos. Por ejemplo, el 11 de octubre va a ser el Sínodo Mundial de Obispos, en que el Papa consulta qué hacer para que la fe se fortalezca más. De aquí de México van 5 obispos, Monseñor Rogelio Cabrera, que lo elegimos,
Monseñor José Luis Chávez Botello de Oaxaca, Monseñor Alonso, que está en Piedras Negras, Monseñor José Guadalupe Martín Rábago, que está como arzobispo en León, y el arzobispo cardenal de Guadalajara, Monseñor Francisco Robles. Nosotros los elegimos, a uno, al cardenal lo eligió el Papa, a mí me ha tocado en otras ocasiones, sí, Monseñor Enrique igual, somos designados por votación de la Asamblea Plenaria. Entonces el Papa consulta, el Papa no habla solito, pregunta y dice, pero él tiene la palabra autorizada. Sigamos leyendo todavía en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 7. Hechos 15, versículo 7. Después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo: Hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días me eligió Dios de entre ustedes para que por mi boca oyeran los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Es un momento en que están en una controversia, una discusión, si se siguen todas las normas de los judíos o no. Si los católicos, los creyentes, los nuevos discípulos van a seguir siendo como los judíos o no. Y Pablo dice que no, otros dicen que sí, pero después de discutir, se levanta Pedro, así dice, versículo 7, después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo, y él dice lo que hay que hacer, él junto con los demás, hay un concilio, es el primer concilio que llamamos de Jerusalén, entonces ahí discuten entre todos, pero quien da la palabra definitiva es Pedro. Entonces esto significa el lugar tan importante que le corresponde. Y luego decimos el caso de San Pablo. San Pablo recibió una revelación directamente de Jesucristo. Es decir, él no conocía a Jesucristo, no escuchó a Jesucristo, pero por una revelación se le manifestó. ¿Y qué hace Pedro? ¿Él inventa el catolicismo? ¿Inventa la iglesia? No. Dice que va a visitar a Pedro, le expone su predicación para ver si Pablo no estaba en un error. Aunque después el mismo Pablo le llama la atención a Pedro, pero con todo respeto. Son citas importantísimas. Gálatas capítulo 1, versículo 18. Gálatas capítulo 1, versículo 18. Luego de allí a 3 años subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días en su compañía. Fíjense qué interesante es. Pablo es muy claro. Gálatas capítulo 1, versículo 18. Dice, de allí a 3 años subí a Jerusalén para conocer a Cefas es Pedro, es lo mismo, y permanecer 15 días en su compañía. ¿A qué fue a ver a Pedro? ¿Solo por conocerlo? No, es precisamente, lo diré en otra ocasión, es para exponerles lo que yo predico y para que tomemos acuerdos. Pero Pablo, a pesar de que recibe esta revelación, y Pablo era muy preparado, muy culto, cosa que no era Pedro, pero Pablo reconoce la autoridad de Pedro y va a verlo, va a consultarle, va a estar con él. Es lo que llamamos nosotros la visita ad limina, si vamos a los cimientos, a los sepulcros de los apóstoles, para platicar con el Papa y presentarle nuestras inquietudes, nuestras dudas, y el Papa es quien nos va a dar la última palabra. Es lo mismo que encontramos en Gálatas capítulo 2, versículo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 2. Subí movido por una revelación y les expuse a los notables en privado el evangelio que proclamo entre los gentiles para ver si corría o había corrido en vano. Vean que claro, es el capítulo 2 de Carta a los Gálatas. Pablo está narrando algunas de sus historias. Dice, al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Subí movido por una revelación, si Dios le pidió que lo hiciera, y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles. Dice, tomando aparte a los notables, a los que estaban al frente de la iglesia, para saber si corría o había corrido en vano. Es decir, si lo que Pablo estaba haciendo estaba bien o estaba mal. Entonces Pablo consulta a Pedro, toma en cuenta a Pedro. Entonces la misma Biblia nos dice el lugar tan importante que tiene el apóstol Pedro.
Vamos ahora a ir leyendo de nuestro folleto páginas 30 y 31 los párrafos D y E para ir concluyendo nuestro tema. Nosotros también respetamos y obedecemos al Papa, lo consultamos y lo tomamos en cuenta para que nos confirme en la fe en Jesucristo. El Papa tiene la misión de que todos nos mantengamos en la fe verdadera. Sin el Papa, cada quien inventa su iglesia que se hace secta. ¿Cuántos papas ha habido? Benedicto XVI es el número 265. Los primeros 10 fueron Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Evaristo, Alejandro, Sixto, Telésforo, Higinio, Pío, Aniceto, Sotero, Eleuterio y Víctor. Los anteriores a Benedicto XVI, Juan Pablo II, Juan Pablo I, Pablo VI, Juan XXIII, Pío XII. Bien, entonces nosotros respetamos igual que Pablo y obedecemos al Papa, como Pablo a Pedro. Lo consultamos. Yo le debo consultar al Papa qué hacer. Y lo tomamos en cuenta para que nos confirme en la fe de Jesucristo. Entonces el Papa tiene la autoridad de que todos nos mantengamos en la fe verdadera. Si no le hacemos caso al Papa, cada quien inventa su iglesia. Y al inventar su iglesia se hace diócesis. Aquí en San Cristóbal hablamos de iglesia autóctona. Iglesia autóctona no es iglesia autónoma, que se rige por sus caprichos o sus gustos. Es autóctona porque se encarna en las culturas, pero somos una sola iglesia. Y decíamos, ¿cuántos papas ha habido? Decíamos, el Papa Benedicto XVI es el número 265. En su folleto tienen ahí de cuándo a cuándo fueron los primeros papas. Por ejemplo, de San Pedro se dice que murió en el año 67. El Papa San Lino del 67 al 76. El Papa Anacleto del 76 al 88. San Clemente I del 88 al 97. San Evaristo del 97 al 105, San Alejandro del 105 al 115, el Papa San Sixto del 115 al 125, el Papa San Telésforo del año 125 a 136, el Papa San Higinio del año 136 a 140, el Papa San Pío I del año 140 a 155, el Papa San Aniceto del año 155 al 166, el Papa San Sotero del año 166 al 175, San Eleuterio del año 175 al 189, el Papa San Víctor I del año 189 a 199, y así, hasta que llegamos. A mí me ha tocado pues estar en épocas que yo conocí, no personalmente, pero sí por la televisión y todo eso, al Papa Pío XII, pues conocí más a Juan XXIII, a Pablo VI, a Juan Pablo I, y con quien más relación he tenido con el Papa Juan Pablo II y ahora con el Papa Benedicto XVI. Bien, vamos a ir nuevamente a un trabajo de grupos, pero afortunadamente ya nos llegaron varias de las preguntas de ustedes para los temas anteriores, y las voy a repasar brevemente porque no quiero que se queden. Fueron cuestiones técnicas, las leo rápido sin mayor comentario. Víctor Ballinas dice: por la razón de que Jesucristo puso al Papa para que cuide su iglesia y no se pierdan sus ovejas. Muy buena respuesta. El grupo de Nuestro Señor de Belén, de la Casa Episcopal, porque como sucesor de Pedro, el Papa es el encargado de guiar a la iglesia, y nosotros como católicos debemos ser obedientes para lo que la palabra de Dios nos enseña. Muy bien. El grupo Camino de Luz, porque es el sucesor de Pedro, piedra fundamental de la iglesia. Y el por qué seres humanos, dice, es la parte humana a la que vino a salvar y a enseñar el cielo. Víctor Ballinas dice: por la razón de darle la oportunidad al ser humano que debemos afrontar los retos de la vida y que haya fe en Dios y buscar la unión con su palabra. Efectivamente. Antonio Girón dice: es importante el Papa porque necesitamos un líder espiritual. La familia Hernández López, no la transcribieron aquí, a ver. Fernando Ramos dice: si cumplimos con sus mandamientos y lo pongamos en práctica, para eso es el Papa, para ayudarnos a que vivamos de acuerdo con la palabra de Dios. Después dice alguien: es nuestro líder espiritual, probablemente la familia Hernández, porque Jesús vino como hombre y dejó como hombres a sucesores de su iglesia. No,
Esto es de una persona que no dio su nombre. El Papa es nuestro líder espiritual. Jesús vino como hombre, entonces como hombres quiso sucesores en su iglesia. El grupo Nuestra Señora de Belén. El Papa guía la iglesia en la tierra, es una iglesia viva y Cristo los escogió como representantes en esta iglesia militante que estamos todavía luchando por ser mejores. La familia Aguilar. Es importante el Papa porque es el sucesor de Pedro. Zahales del Buen Pastor. Esto ya lo leímos, es el vicario de Cristo. Es el vicario de Cristo. Ya esto ya lo leímos. Dice Víctor Ballinas. Por razón Jesucristo puso al Papa para que cuide su iglesia y no se pierdan sus ovejas, así es. Luego, la familia Hernández, el mismo Dios, siendo Dios, se hizo hombre y confió en el ser humano para enseñar su palabra. Es ejemplo de obediencia para anunciar el Evangelio y seguir a Cristo con amor como Pedro. Lo dijo alguna otra persona también. La Florecilla, el mismo siendo Dios se hizo hombre y confió en el ser humano para anunciar el Evangelio. Porque Dios quiso confiar en los seres humanos, obviamente. Dice además la familia Jiménez Cruz, porque si hubiese dejado ángeles, tal vez sería muy difícil creer y tener fe. También para que demuestre que los humanos también somos capaces de ser santos y a través de los hombres de Dios envía el Espíritu Santo. Así es. Solo un ser humano entiende de nuestra vivencia. Si hubiera dejado a alguien que no siente igual que nosotros, no podría ayudar a salir de nuestras limitaciones. Hasta aquí son las respuestas que nos han seguido llegando y algunas otras más las leeremos oportunamente. Vamos con un segundo trabajo de los grupos, se nos va acabando el tiempo, con un poquito menos de 10 minutos. Entonces, primera pregunta, ¿qué recuerdas de los mensajes del Papa en su visita a Guanajuato? Ahora en marzo que estuvo aquí en León y allá en Guanajuato. ¿Qué recuerdas de los mensajes del Papa en su visita a Guanajuato? Primero. Segundo, ¿qué proponemos para conocer los mensajes del Papa y sus documentos? Porque si decimos que es importante, pero si alguien no lee lo que el Papa nos dice, entonces, ¿qué dice el grupo? ¿Qué proponemos para conocer los mensajes del Papa y sus documentos? Recuerden, envíen sus respuestas al celular 967-101-2955 o www.radiotepeyac.com. Durante unos 5 minutos platiquemos. Monseñor Felipe Arizmendi está al micrófono. Consolidemos nuestra fe. Regresamos.
es la roca de nuestra vida. Consolidemos nuestra fe con Monseñor Felipe Arizmendi. Monseñor Felipe Arizmendi está de nuevo con nosotros para que juntos conozcamos más a fondo los cimientos de nuestra fe católica. Consolidemos nuestra fe. Antes de dar una respuesta de lo que ustedes están empezando a enviarnos, nos dicen en Jaltenango de La Paz, la familia Jiménez Cruz, que nos escucha hasta allá. Me da muchísimo gusto. Jaltenango de La Paz está lejos, más allá de la presa, pero nos da muchísimo gusto que nos escuchen, nos sintonicen desde allá. Y también hay un grupo que se llama Reina del Cielo, de mexicanos, que nos sugiere que leamos Lucas 22, del 28 al 30, que es cuando Jesús precisamente está en la última cena. Lucas 22, del 28 al 30, dice: ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas. Yo por mi parte dispongo un reino para ustedes como mi Padre lo dispuso para mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sentarán sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ustedes ven, tanto a Pedro como a los demás apóstoles les da muchas facultades. Bien, vamos a leer algunas de las preguntas que ahorita ya nos están llegando sobre el tema que preguntamos ahora. Vamos a ver, hermana, el grupo Zagales del Buen Pastor dice: que oremos en familia y juntos en la esperanza, discípulos de Jesús, y que nos mantengamos fieles. Es decir, efectivamente, ¿qué es lo que nos pide el Papa? Que seamos discípulos de Jesús, que nos mantengamos fieles a Jesús. Eso es fundamental. El grupo de Nuestra Señora de Belén ya está respondiendo a las segundas preguntas. Como dicen, aquí nos mandaron la respuesta. Primero es la segunda, que decimos: ¿qué hacer para que conozcamos más lo que el Papa dice? Y responden: conocer
conocer los mensajes y encíclicas que envía a la iglesia. Eso es, hay que conocerlos. Miren, por internet, si alguien me escribe, o aquí al chat de la emisora, yo le puedo mandar muchos de los últimos documentos que el Papa tiene. Es bien importante por internet. Y si no, en las librerías católicas ustedes pueden solicitarlos. Luego nos dice el grupo Nuestro Señor de Belén, ¿qué nos dijo el Papa en Guanajuato? Dice, nos habló de mantener la fe en familia, y no solo por la tradición, más bien por amor a Dios. El Papa insistió muchísimo en eso, en el amor a Dios, y mantener la fe en la familia. El Papa también nos insistió mucho que no perdamos la esperanza, que los problemas de México son graves, el narcotráfico, etcétera, etcétera. También habló de proteger y de cuidar a los niños, allá en Guanajuato, acuérdense también. A los obispos nos insistió mucho también en cuidar de los sacerdotes, atenderles para que se porten bien, pero sobre todo evangelizar mucho más. Los Sacares del Buen Pastor, ¿qué proponen? Dice: proponemos más participación pastoral a las familias, jóvenes que mantengan unida nuestra fe, bautismo, iglesia. Es decir, ¿cómo hay que conocer más al Papa? ¿Cómo hay que seguir más sus indicaciones? Decimos que hay que involucrar a las familias y a los jóvenes. Entonces, cuando va a ir el bautismo, que la misma iglesia les llevemos mucho más al Papa. Los de Víctor Ballinas nos dicen, ¿qué nos dijo el Papa en León? Habló del amor, unión de la iglesia, respeto y jóvenes. En efecto, sí, eso sí nos insistió muchísimo, y sobre todo admirando la participación de los jóvenes. Pero, ¿qué más dice Víctor Ballinas? La número 2, que se hable más sobre el Espíritu Santo y sobre la adoración y ayuda a los laicos y grupos carismáticos. Bueno, obviamente, ¿qué hay que hacer? Que el Espíritu Santo nos ayude mucho a todos para que adoremos al Señor Dios como nuestro único Dios, que nos preocupemos por formar más a los laicos y atender a los diferentes grupos, no solamente a los carismáticos, también a los de comunidades eclesiales de base, a los de renovación, en fin, tantos grupos que hay de estudio y de reflexión bíblica por varias partes. Nos han seguido llegando algunos mensajes, pero ya va a ir siendo hora de cerrar este momento. ¿Cómo lo vamos a hacer? La hermana Cristi nos va a hacer favor de ayudarnos con una oración. Les invitamos a unirse a ella. Digan conmigo: Dios nuestro, que en tu providencia quisiste fundar tu iglesia sobre la roca de Pedro, el jefe de los apóstoles, mira con bondad a nuestro Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, y ya que lo has constituido sucesor de Pedro, concédele que sea para tu pueblo principio y fundamento visible de la unidad de la fe y de la comunión en el amor, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor nos conceda eso, que fortalezca al Papa y todos nosotros podamos dejarnos guiar por su palabra. Concluimos con un cantito que se propone ahí en el folleto. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. ¿Quién edifica la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién es el cimiento de la iglesia? Jesucristo. ¿Y a quién dejó Dios en su espíritu al frente de su iglesia? Al Papa. Entonces, edificar la iglesia es como Jesucristo la instituyó. Edificarla es sobre la roca de Pedro, en comunión con Pedro. Entonces, esto lo debemos hacer todos. Todos somos responsables de edificar la iglesia. La iglesia no es el Papa y los obispos, somos todos. Entonces, todos somos responsables de que la iglesia se mantenga firme y fiel a la palabra de Dios. Nuevamente lo cantamos. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Pues que el Señor nos ayude. Finalmente aquí está llegando un mensaje de Sacares Buen Pastor. Saludos a mi hija Luna María, que cumple 10 años. Felicidades. Recuerden que dentro de 8 días seguimos este programa en punto de las 6 de la tarde hasta las 7:30, y nos tocará el siguiente
tema, que lo tienen en su folleto, ya con el número 6, obispos, sacerdotes y diáconos. ¿Por qué en la iglesia hay obispos, hay sacerdotes y hay diáconos? Lo estudiaremos dentro de 8 días. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Hemos caminado juntos para redescubrir los cimientos de nuestra fe. Consolidemos nuestra fe con Monseñor Felipe Arizmendi. Te esperamos el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde por esta frecuencia.